Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Soy el ingeniero Rubén Rodríguez y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la revisión de un muro de mampostería confinado bajo los criterios de las NTC 2017 utilizando el software PTC MatCat Prime en su versión número 6. Este video tiene como objetivo revisar este muro bajo cargas laterales y verticales de un muro confinado aunado con un refuerzo horizontal. Cabe resaltar que vamos a determinar la resistencia a cortante, compresión y flexocompresión en el plano del muro en un muro confinado. Es importante mencionar que el objetivo principal de este video no es tanto demostrar la revisión como tal, sino ver el potencial que tiene este programa para hacer diferentes tipos de programaciones y condiciones que podemos ingresar a para revisar los elementos estructurales. Cabe resaltar que no solamente se puede revisar mampostería, pueden revisar elementos de concreto reforzado, elementos de acero, madera o lo que nosotros queramos. Voy a ir explicando un poco de lo que es la mampostería como tal, algunos conceptos fundamentales que es necesario conocerlos para saber qué estamos haciendo. En un futuro no muy lejano, estamos preparando unos compañeros y yo un curso el cual les puede ayudar a ustedes de forma académica y profesionalmente en la aplicación de este tipo de programas en la ingeniería civil, especialmente en la ingeniería estructural. Cabe resaltar que el programa, yo lo utilizo principalmente porque para mí es una combinación tanto de un Word como de un Excel, en el que podemos combinar ambas cosas dándole un buen formato, como lo es un Word, y utilizando una hoja de cálculo como lo que hace el Excel. A diferencia del Excel, es de que este programa maneja las unidades como tal. No nos podemos hacer conversiones, cambiar unidades cuando nosotros se requiera más bien, y podemos manejar combinación de unidades, por ejemplo, algunos centímetros con pulgadas o algunas unidades de fuerza, como kilogramo fuerza con libra fuerza, etc. Cabe mencionar que también se le pueden insertar imágenes, se le puede cambiar el tipo de texto, el tamaño de la letra, se pueden acomodar los diferentes textos, etc. Tiene un sinfín de herramientas que podemos utilizar y nos pueden ser muy útiles. Como pueden ver, yo ya tengo obviamente ya todo programado, ya tengo todo listo. Pero si se fijan, son algunos textos que yo fui poniendo y algunas imágenes que también ya hice. Estas imágenes yo las hice en AutoCAD, simplemente como demostración del mismo programa. Para ver que también se pueden insertar imágenes, algunos croquis, etc. Ingresé un recuadro atrás blanco, ¿sí? Para que me diera como que un recuadro, pues de que ahí está un croquis que es importante ver. Y bueno, ya iré hablando de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el video. El ejemplo del diseño, ya se los comentaba, es el cálculo de la resistencia de un muro confinado ante cargas laterales y verticales. Es importante mencionar que se revisará bajo las NTC del año 2017. Este ejemplo de diseño lo tomé del libro de edificaciones de mampostería del libro de la SMIE. La SMIE es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y bueno, este libro en el capítulo número 7, si mal no recuerdo, que son los ejemplos de diseño, es el ejemplo número 2. Por si gustan, si tienen el libro y gustan revisarlo, adelante. En el libro vienen algunos errores simplemente de escritura, más sin embargo el problema está bien hecho, ¿no? Bien, primeramente, bueno, hay que definir qué tipo de muro va a ser, qué tipo de mampostería se va a manejar. Existen diferentes tipos de sistemas estructurales para mampostería. Está el muro confinado, que es el que vamos a utilizar ahorita. Está el de reforzado interiormente. Y está el de muro diafragma. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, la principal diferencia es el tipo de uso que se le está dando y cómo está acomodado el acero dentro de ellos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero al uso? El uso me refiero, por ejemplo, un muro confinado es aquel que se compone de una dala y sus respectivos castillos. Este sistema, únicamente la dala y el castillo, le brinda rigidez al muro y además le da un cierto confinamiento a las piezas de mampostería.
Cabe mencionar que los muros, perdón, los castillos y las dalas son muy diferentes a las columnas y a las vigas. Un castillo no carga como una columna. Como ya mencionaba, solamente se le da un cierto confinamiento a todo el sistema estructural y hace que todos los diferentes muros trabajen como uno mismo. Bueno, existe otro tipo de muro que es los muros de mampostería, perdón, de acero reforzado, con acero reforzado interiormente, donde estos no tienen dalas ni castillos, sino tienen cierta cantidad de varillas embebidos dentro de los alvéolos o de los huecos de la mampostería a una cierta distancia, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Y tenemos el muro diafragma, que es meramente un sistema de marcos, de frames, de concreto reforzado, o incluso, bueno, no he visto de acero, creo que sí existen, donde simplemente el muro de mampostería le brinda rigidez lateral a este marco. Lo podemos ver en edificios de altura o en algunas edificaciones como condominios, etcétera, donde utilizan este tipo de sistemas estructurales. Como ya lo mencionamos, este es únicamente un ejemplo para muro confinado. Sin embargo, se le va a agregar un refuerzo horizontal. Ahorita van a ver por qué. Se le puede decir que es un tipo de muro mixto, sistema estructural mixto, que sería muro confinado con un refuerzo interior, que en este caso está de manera horizontal. Bien, sin más preámbulo, tenemos el tipo de pieza, que es un multiperforada de barro extruido. Tenemos la dimensión, que es de 12 por 12 por 24 centímetros. El tipo de mortero es un mortero de punteo tipo 2, tipo de estructura tipo 2, y la locación del muro es un muro extremo. ¿Por qué es importante esta información? Bien, porque algunos parámetros se consideran a partir de estos datos. Por ejemplo, el tipo de pieza multiperforada de barro extruido, es importante saber qué tipo de pieza se va a utilizar para saber qué condiciones vamos a tomar de ella. Es decir, existe una normativa que, si mal no recuerdo, es la NMX 404, la cual nos dice que ciertas especificaciones de esta pieza de mampostería, como son dimensiones, exteriores, interiores, la distancia entre los huecos, etcétera, deben de cumplir para considerarse como un elemento o una pieza estructural, como mampostería estructural, y que puede ser utilizada. De no cumplirse, no puede ser utilizada, no se puede utilizar, y tendría que cambiarse el tipo de mampostería. La dimensión, como ya lo mencionaba, y además esta dimensión es importante para obtener su área neta y su área bruta. Ya hablaré más acerca de eso a continuación. El tipo de mortero existe, bueno, tenemos dos tipos de mortero, tipo 1 y tipo 2, donde es importante considerarlo para saber hacia qué tipo de pieza lo vamos a utilizar, y además las partes de los componentes que debe de tener. Es decir, un tipo 1 es muy diferente a un tipo 2 en cuestión de las partes de arena, en las partes de grava y en las partes de agua. Perdón, de grava no, de cemento. El mortero no tiene grava, ¿sí? Entonces, esas tres partes son importantes considerarlas. Ahora, el tipo de estructura, en este caso es un tipo 2. ¿Qué es un tipo 2? Para que lo entiendan, voy a ver una presentación que dio el ingeniero José Álvaro Pérez Gómez con respecto a los cambios que se hicieron a la CNTC. Como vemos, él explicó los diferentes tipos de estructura, y a grandes rasgos el tipo 1 son aquellas casa-habitación que no tienen una superficie, que tienen que tener una superficie menor a 250 metros cuadrados. Y el tipo 2 son aquellas superficies, o aquellas construcciones que se hacen como tipo condominios, algunos departamentos, y obviamente que no pertenecen al tipo 1, ¿sí? Es importante mencionar esto porque con base a esto se toman otras consideraciones u otros tipos de parámetros que más adelante estaré hablando de ellos. Y finalmente tenemos la localización del muro, que es un muro extremo. Este parámetro nos sirve para únicamente tomar algunos coeficientes que se van a ver más adelante.
Bien, aquí tengo el croquis del sistema estructural. Tenemos una longitud de 330 centímetros, una altura de 250 y un espesor de 12 centímetros. Sí, el F'M y V'M ya hablaré más adelante, pero aquí están sus valores, 45 y 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado respectivamente. Tenemos un espesor del muro de 12 centímetros. La losa está completamente apoyada sobre el muro. Y tenemos también la dimensión de sus castillos, que son de 20 por 12 centímetros. Y ya más adelante explicaré qué significa esta D' y esta D. La dimensión de la mampostería ya la había mencionado. Cabe resaltar que estos orificios únicamente son representativos. No es que así esté, ¿verdad? Simplemente lo puse de forma representativa. Bien, empezamos con el primer paso. Hay que colocar las acciones últimas de este sistema, donde estas acciones corresponden a la carga axial, al momento y al cortante que están aplicados sobre el muro, únicamente sobre el muro. ¿Cómo sacamos estas acciones últimas? Hay dos formas. Una de ellas es por medio de un software, ya sea el ITAP, ya sea el SAP, el STAAD, el Robo Structural, no sé, el que manejen o el que sea de su mejor uso. Sin embargo, si se hace de forma manual, se tiene que hacer por medio de áreas tributarias. A través de las áreas tributarias podemos sacar esas acciones. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos la carga axial y la carga axial última o factorizada, donde es la carga muerta más carga viva. Y tenemos otra carga axial última, que es la carga muerta más carga viva más la sísmica. ¿Por qué tenemos que tener las diferentes consideraciones? Bueno, porque algunas cargas provocan momentos, o sea, el volteo, y otras únicamente son para carga vertical. Dependiendo de la revisión que vayamos a hacer, es la carga que vamos a considerar. Por eso, el problema considera todos esos tipos de cargas. Si se pueden fijar, los números, o más bien los parámetros, están en un tono como naranja bajito, donde estas casillas son aquellas que se tienen que rellenar o las que van a variar, ¿sí? Nosotros tecleamos, por ejemplo, si esta fuera, no sé, 25 toneladas, bueno, pues habría que cambiarlo, ¿no? Sí, es en el caso de que esto se tendría que cambiar. Ahora tenemos la resistencia a la mampostería, que tenemos la resistencia a compresión y la resistencia a compresión diagonal, que ya lo mencionamos anteriormente. El F'M es de 45 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si ustedes pueden observar, en todas las unidades de fuerza yo pongo una F al final, como tonelada y kilogramo. ¿Por qué hago esto? Porque yo lo quiero colocar como una unidad de fuerza y no una unidad de masa. Kilogramo fuerza, porque si yo aquí lo pongo kilogramo únicamente, el programa lo toma como correcto. Más sin embargo, lo está considerando como otro tipo de unidad. Ya lo comentaba, de masa y no de fuerza. Entonces, a todas mis unidades yo les pongo fuerza, igual a esta, kilogramo fuerza. Ahora bien, ¿qué pasa en la resistencia a compresión? ¿Cómo se obtiene? La resistencia a compresión es muy similar al F'C del concreto. Se obtiene a partir de ensayar cierta cantidad de pilas de mampostería, utilizando los elementos tanto de las piezas de mampostería como de mortero que se vayan a utilizar en obra. Las NTC del 2017 especifican esto. Voy a abrir mi CNTC de mampostería. Desplazamiento. Aquí tenemos. Yo les recomiendo tener. Estos son las NTC. Son totalmente gratuitas. Están en la página del SMIE. Yo les recomiendo tener en físico estas normativas. Son importantes. Y pues son pequeñas. O sea, no son tan largas. Y les recomiendo tenerlas en físico para pues tener algunas descripciones o algunos puntos o notas importantes que se nos puedan presentar. Yo aquí lo tengo en físico, pero también lo tengo aquí, se lo voy a mostrar desde la pantalla para que vean de dónde estoy tomando ciertos parámetros. Bien, continuando con el F'M, se saca a partir de ensayar este tipo de elementos, ¿sí? Hay dos formas. Una es utilizar el F'M con la fórmula a partir de hacer los ensayos, ¿sí? Nos piden los coeficientes y demás. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente quiero explicar de dónde sale este valor, ¿sí?
Otro es dependiendo, bueno, el F'P, que es de la resistencia de la pieza, únicamente de la pieza. Y la otra forma es utilizando los valores mínimos que pide la CNTC, donde si ustedes pueden observar son, por ejemplo, para el tipo de pieza, bloque de concreto, 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si se fijan, son valores muy reducidos, muy mínimos, donde sí se castiga mucho a este valor. Sin embargo, existen algunos proveedores, como por ejemplo Nova Ceramic, que nos proveen de ciertas ya características de la mampostería que nos pueden servir para el diseño estructural. Estuve buscando, aquí lo tengo también, catálogo Nova Ceramic. Este catálogo también lo tengo en físico. Pero si ustedes pueden ver aquí en esta tabla, lo voy a rotar. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, para el bloque hueco de cemento arena, tenemos un F'M de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un V'M de 3.5, ¿sí? Para ese tipo de muro, bueno, para este tipo de mampostería tenemos de 40, ¿sí? Y un 3 de V'M respectivamente, ¿sí? Entonces, hay algunas empresas, algunos proveedores que ya te dan esta información con base a sus ensayos que ya han hecho en sus laboratorios o en laboratorios de las universidades, etc. Cabe mencionar que es importante cuando se da la información a partir de la empresa, hay que solicitar algún expediente donde esté certificado que sus laboratorios están hechos por alguna universidad, un instituto de ingeniería civil, o alguna empresa privada que se encargue de hacer ensayos de laboratorio para este tipo de mampostería, ¿verdad? Para que estos valores pues sean confiables, ¿no? Porque si no, pues sería muy difícil saber qué parámetro tomar. Como vemos, tiene valores altos. Por ejemplo, vemos aquí de 20, 40, creo que menores de 15, 60, 60, 55. Y si vamos a la CNTC, son valores de 15, 20, 15, 15. ¿Sí? Entonces, esos valores obviamente dañan mucho la capacidad que tenemos y entonces tenemos que recurrir a colocar acero de refuerzo, hacer muro doble, etcétera, ¿no? O sea, encarece obviamente de gran manera la construcción. Bien, bueno, entonces esa es una forma de obtener el F'M, como les comentaba. Y bueno, obviamente aquí ya lo colocamos, por eso está de este color la casilla, de color naranja claro o bajito. Y tenemos un V'M de 4. De igual forma, el V'M es la capacidad a compresión diagonal de un murete de mampostería. Si fijan, esta es la forma de ensayarlo. Aquí está igual, es muy similar la fórmula que la F'M. Y bueno, de igual manera existen algunos valores ya dados por la CNTC para considerar como valores mínimos y utilizarlos en el diseño estructural de un edificio, de una casa habitación, etc. ¿Sí? Y de igual manera ya existen algunas empresas que ya te dan este valor específicamente. Bien, ahora vamos con las propiedades del muro. La altura, el largo y espesor ya las mencionamos. Y aquí hay que hablar acerca del área neta y área bruta. ¿Qué es cada una? El área bruta no es más que el área longitudinal de la pieza de mampostería. En este caso tenemos una pieza de 24 por 12, ¿sí? Obviamente en centímetros. Yo ya lo puse aquí como valor porque el problema ya me lo da. Si nosotros multiplicamos 24 por 12 son 288, que es el área bruta. Ahora bien, el área neta no es más que la resta del área bruta menos el área de todos los orificios que componen la sección longitudinal de la pieza de mampostería. Como ya lo había mencionado, estos orificios son únicamente representativos. Sin embargo, hay que conocer específicamente esta propiedad de la mampostería para poder sacar su área neta, ¿sí? ¿Por qué es importante estos valores? Bueno, porque más adelante veremos que hay algunas relaciones de área bruta y área neta que se utilizan para tomar algunos valores o considerar algunos parámetros. Bien, ahora, ¿qué detalle de refuerzo horizontal se va a utilizar? Se van a utilizar dos varillas de 5/32 de pulgada colocado a 3 hiladas, es decir, a cada 39 centímetros debido a que se considera 1 centímetro de junta y la altura de la pieza para este caso es de 12 centímetros. ¿Qué quiere decir hilada?
Una hilada es meramente una fila de piezas de mampostería, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 hiladas de 2 centímetros y la junta de mortero es de 1 centímetro, nos da un total de 39 centímetros. Más adelante tengo una imagen representativa de qué estoy hablando acerca del refuerzo horizontal y su acomodo. Bien, bueno, hasta aquí es únicamente lo que utilizamos de información respecto para hacer nuestras revisiones a cortante, flexocompresión y compresión. Vamos a empezar primeramente con el diseño cortante. Vamos a ver que en el diseño la revisión de cortante, primeramente se va a revisar cuánto resiste el puro muro con la mampostería, ¿sí? Sin acero de refuerzo. Vamos a ver que no va a resistir y va a ser necesario añadir el acero de refuerzo. Es importante mencionar que los programas, así como este y como cualquier software de ingeniería civil del que sea, háblese del que sea, de los de hidráulica, el ECRAS, de pavimentos, el PAVE, el del IMT, etc., es importante saber con qué estamos alimentando el programa. Sé que, bueno, esto ya es algo que nos han estado repitiendo los ingenieros durante las clases, pero es importante también decir que en este tipo de programas es muy necesario puntualizar los objetivos que tenemos sobre la hoja de cálculo y además qué información estamos introduciendo a este programa. Si nosotros introducimos información incorrecta o algunas unidades o estamos manejando algunas condiciones para la programación de forma incorrecta, obviamente el programa también nos arrojará información que esté mal. Y por ende las revisiones pueden pasar en el programa, pero realmente no están pasando bajo ningún reglamento. Entonces es importante tener en cuenta todos estos parámetros. Es importante también saber con qué estamos alimentando nuestro programa y saber desde la primera vez que programamos esto, cómo se está utilizando. E incluso si nosotros ya lo hicimos, o sea, si ya lo elaboramos algún día y luego lo queremos hacer para revisar ciertos muros o para revisar alguna construcción o algún proyecto que tengamos en puerta, es necesario como quiera volver a leer y saber qué nos está dando el programa y qué nos está tratando de hablar, porque puede haber aún así puede haber algunos errores que nos conlleven a tomar malas decisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, diciendo esto, empezamos con nuestro diseño cortante. Como aquí menciona, dice la resistencia a cargas laterales se da proporcionada por la mampostería y además por el área de acero horizontal. En caso de no contar con el acero horizontal, este se omitirá por lo que la resistencia será menor. La CNTC, aquí pongo su referencia, 5.4.1, nos da esta fórmula, que el cortante resistente es el cortante de la mampostería más el cortante del acero. Y bueno, vamos a empezar, como ya había mencionado, únicamente revisando el cortante resistente únicamente por la mampostería. Aquí tengo su referencia, 5.4.2, vamos a la CNTC, que es 5.4.2, ¿sí? Y, aquí está, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para revisar la resistencia de la mampostería cortante, ¿sí? Como pueden observar, nos pide ciertos parámetros. Nos pide un factor de la resistencia, el FR, nos pide el V'M, que ya la conocemos, nos pide el área transversal que está trabajando a cortante del muro de mampostería, nos pide la carga que está actuando y además nos pide un factor de aspecto, ¿sí? Vamos a empezar a sacar cada variable y las que ya tengamos simplemente las vamos a considerar del programa. Principalmente para el factor de aspecto. Este se saca con base a esta referencia y nos dice, vamos a la CNTC, nos dice que la F, o el factor de forma, va a ser igual a 1.5 si H entre L, que es H es la altura del muro y la L la longitud del muro, si es menor que 0.2, pero va a ser 1 si H entre L es mayor a 1. Pero pónganse a pensar, ¿qué pasaría si queda un valor entre 0.2 y 1? ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, las NTC permiten interpolar linealmente entre estos valores para el caso de que eso suceda. En este caso, haciendo nuestra relación nos queda 0.785, ¿sí? Como pueden observar, yo ya tengo este H entre L,
ya está considerando el valor anterior. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo pongo aquí, vamos a bajar este, si yo pongo aquí un H, no sé, por decir algo muy grande, 200 centímetros. Perdón, 400 centímetros. ¿Sí? Aquí cumple. Entonces habría que modificar un poco de tal manera que esto quede arriba para que considere el valor. Si no, no lo está considerando. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ya lo considero. ¿Sí? Si ustedes fijan, con simple hecho de bajarlo, lo considera, ahí ya no lo considera. Tiene que estar un renglón arriba. Entonces, o por lo menos en el mismo renglón. Entonces, la relación ya es H entre L es de 1.21 y automáticamente este factor me da como igual a 1. ¿Por qué? Porque la relación es 1.12, es mayor a 1, entonces el factor de forma es 1. Y aquí me lo está considerando como 1. Sí, yo utilicé esta condicional para realizar sacar este valor, ¿no? Entonces, bueno, voy a eliminar esto porque esto no es real. Lo dejamos como estaba y si se fijan, se pone en rojo. ¿Sí? Es decir, que la función no está, o la programación no está funcionando. Y aquí pongo yo una nota. En los casos donde no se cumplen esas condiciones, será necesario realizar una interpolación entre los valores para determinar el factor de aspecto. Y entonces lo que hago aquí, interpolación, solo utilizar esta relación si y solo si las condiciones anteriores no se cumplen. ¿Sí? Y aquí pongo toda la interpolación. No hay que cambiar absolutamente ningún valor. La relación va a cambiar por sí sola porque aquí ya está calculada. Esto que yo puse aquí se puede programar de tal manera que quede bajo un solo condicional, bueno, bajo una sola sistema de programación y automáticamente me dé valor real. Aún así no se pueda. Sin embargo, en esta ocasión lo decidí colocar así para que vieran por qué tomo uno y por qué hago el otro, ¿sí? Y porque aquí cómo marca el error y cómo lo puedo estar manipulando. Bien. Siguiendo con los datos que nos pide también el factor de resistencia, ¿sí? Que se considera como 0.7. Aquí pongo la referencia por si gustan verificarlo. Un factor de resistencia de 0.7. Ahora tenemos el área bruta de la sección transversal, que no es más que la multiplicación del espesor por la longitud, ¿sí? El espesor del muro, hablando de los valores que ya tenemos. Si se fijan, estas variables son las que tenemos acá o que consideramos en las propiedades del muro, la longitud y el espesor. Por ejemplo, si yo pongo el espesor, por ejemplo aquí tenemos 3960, ¿sí? Yo pongo un espesor de 20, ¿qué pasaría? Automáticamente cambia a 6660. Automáticamente ya está programado y cambia todos los valores de forma automática. Dejamos como estaba. Ahora tenemos la fuerza resistida por la mampostería, ¿sí? Donde tenemos una fuerza resistente 1 y una fuerza resistente 2. Tenemos dos condiciones y obviamente rige la mínima entre estas dos, ¿sí? Hacemos el primero, únicamente yo pues coloco todos los valores y me arroja el resultado final. Igual en la fuerza resistente 2. Y obviamente el que rige es la de 8596, que es la primera, ¿sí? Entonces esta va a ser mi cortante resistente de únicamente la mampostería. Este cortante deberá ser mayor que el cortante último, que fue el que obtuvimos de los parámetros de diseño. Que les comentaba que lo sacamos ya sea de un estudio de áreas tributarias o de un software de ingeniería estructural. En el que será necesario añadir acero, bueno, en este caso no cumple, por lo que será necesario añadir acero horizontal para que el muro cumpla bajo efectos de cargas laterales. ¿Sí? ¿Qué hice aquí? Bueno, hice una condicional donde la revisión me dice que si el cortante resistente de la mampostería es menor que el cortante último, entonces no cumple. Y en cambio, si el cortante resistente es mayor que el cortante último, entonces cumple nuestra revisión. ¿Sí? Esto lo puedo almacenar para que no se vea todo lo que estoy haciendo de programación, ¿sí? Y automáticamente aquí me coloca que cumple. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, un VU de, por ejemplo, el UMR fue de 8000, que fuera menor el VU, vamos a ponerlo de 4000 kilogramos fuerza? ¿Qué pasaría? Bueno, pues automáticamente me da aquí la revisión que cumple, ¿sí? ¿Se fijan? Automáticamente cambió. Entonces eso nos está facilitando que toda la hoja de cálculo
nos diga si esta revisión está cumpliendo o no. Es por eso que yo insisto que esto es algo muy bueno, que debemos saber utilizarlo a la perfección para facilitar en un futuro. ¿En qué nos puede servir esto? Porque, por ejemplo, ustedes hacemos, no sé, el diseño de una casa habitación o simplemente el diseño de una cochera, de una remodelación, algo sencillo, donde todo lo colocamos en el software, pero necesitamos saber que realmente o asesorarnos que esté cumpliendo. Entonces, para no hacerlo de forma manual o para no estarlo escribiendo, podemos hacer nuestras hojas de cálculo automatizadas de tal manera que únicamente ingresemos los valores clave, como los que están en el inicio, y nos dé el veredicto final donde diga si cumple o no cumple este elemento, ¿verdad? Y tomar ciertas decisiones con base a esto. Y además ver qué tanto se acerca un software con lo que es la vida real. Bueno, no la vida real, sino los cálculos que podemos hacer de forma manual. Bien, entonces quitando esto, nuestra revisión no cumple, por lo que será necesario agregar refuerzo horizontal. ¿Sí? En caso de que esto cumpliera, en caso de que esto fuera un cumple, lo que sigue no sería necesario. El muro de mampostería podría resistir por sí solo sin necesidad de añadirle refuerzo horizontal. En este caso se va a agregar, se agrega su refuerzo horizontal, y bueno, se propone el acero que ya se mencionó anteriormente. ¿Cuánto se agregó? Bueno, se agregaron 2 barras con diámetro de 5,32 avos de pulgada a cada 3 hiladas. Esto es lo que les mencionaba. Una hilada es una fila de piezas de mampostería. Tenemos 3 hiladas de 12 centímetros y tenemos las juntas de 1 centímetro. En total, la distancia entre una fila de acero y la otra son de 39 centímetros. Bien, tenemos un esfuerzo de afluencia del acero de 6.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y bueno, tenemos las 3 hiladas, la separación de la junta es de 1 centímetro, la altura de la pieza son 12 y el diámetro de la varilla son 5,32 avos. Como pueden observar, estos valores están en ese color naranja bajito porque son necesarios cambiarlos en caso de que esto pueda cambiar. Es necesario observar que la CNTC nos especifica que existe una separación máxima entre estos aceros, ¿verdad? Hay que leer bien las especificaciones y ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No podemos agregar, por ejemplo, los aceros a cada 60 centímetros, 80 centímetros, nada más porque nosotros queramos. Tienen también una separación especificada. Bien, la separación de una hilada es la altura de la pieza más la altura de la junta, que son 13 centímetros. Y la separación entre refuerzo, es el SH, es de 39 centímetros, que como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué pongo estos valores aquí? Porque más adelante en algunas fórmulas me lo solicita. Entonces, para no teclear yo 39 centímetros y lo tengo que volver a cambiar cuando me toque hacer otra revisión de un muro diferente, ya lo programo de tal manera que únicamente cambie estos valores y automáticamente pues me cambie todos los valores que ya están calculados. Por ejemplo, yo aquí puedo poner la altura de la junta, yo quiero que sea, no sé, de 2 centímetros, bueno, exagerando, de 5 centímetros. Pero automáticamente me cambia que es ahora la separación entre una hilada es de 17 centímetros. ¿Sí? Voy a regresar como estaba. Perdón, era de 1 centímetro. Y listo. Bien, ahora bueno, hay que cumplir algunas condiciones en cuestión de cuantías máximas, mínimas y separaciones para poder utilizar este tipo de acero. Principalmente vamos a revisar su cuantía bajo esta referencia 5.4.3. Tenemos el área de la varilla que está con respecto al diámetro, que ya lo colocamos anteriormente. Tenemos el número de varillas colocadas, que en este caso son 2. Tenemos el área de refuerzo horizontal, ¿sí? Que es el número de varillas, que en este caso son 2, multiplicado por su área de varilla. Posteriormente tenemos la cuantía de acero horizontal. Esta fórmula sale de la referencia que aquí les coloqué, 5.4, vamos a verla. Bueno, aquí debe estar el producto de la cuantía. Cuantía de acero horizontal. Vamos hacia abajo, máximo. Aquí nos habla acerca del producto de la cuantía de refuerzo horizontal y el esfuerzo de fluencia especificado. Ese es el que se va a revisar. No debe ser menor que 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y además
pide un valor máximo. La cuantía por el esfuerzo de horizontal del acero, el esfuerzo, bueno, afluencia horizontal del acero, será como mayor esta multiplicación, no menor que 3, como se mencionó anteriormente, pero tampoco no mayor que 0.05, ¿sí? Entonces, si se fijan, estamos teniendo diferentes condiciones que debemos de cumplir. Para esto nos sirven ese tipo de hojas de cálculo para programar todo esto y no equivocarnos, no tener errores. Bueno, sigo buscando la cuantía. Aquí está. Este es el valor de la cuantía. La cuantía horizontal es igual al área, el área del acero horizontal entre la separación por el espesor. ¿Sí? Entonces, es lo que tengo aquí. Si ya lo escribí, es mi cuantía 0053. 3053. ¿Sí? Ahora tenemos este valor. Este valor, ¿sí?, es el que les mencionaba aquí en la CNTC, que es el producto de la cuantía de refuerzo horizontal y el esfuerzo de fluencia especificado, que es este, lo coloco aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, yo coloqué aquí les asigné una variable, que es la A, bueno, les asigné una letra, para posteriormente hacer una revisión con respecto a este. Aquí está, si A es tal, entonces A no cumple, etcétera, ¿sí? Bien, entonces obviamente esta letra únicamente la coloqué para, pues yo facilitarme la revisión. Entonces ahora tenemos el valor máximo y mínimo permisible del valor de la cuantía. Tenemos un máximo permisible. Bueno, principalmente tenemos la relación del área neta entre el área bruta. Por eso había que sacarla, como los había mencionado. Tenemos un máximo permisible, que aquí están, que ya lo mencioné, de 0.15. Por la relación FAN, es la relación entre el área neta y el área bruta, por F'M. Tenemos un máximo permisible 2, ¿sí? Y tenemos un máximo permisible, bueno, el que va a regir, que es el mínimo de estos dos. En este caso, bueno, yo no lo coloqué, pero puedo colocarlo aquí. El máximo permisible, kilogramos sobre centímetro cuadrado, va a ser el de 3.773, que en este caso es el 1. Este es el que está rigiendo, ¿sí? Esto, aunque no lo coloque, como ya lo hice aquí, no es necesario colocar el valor. Pero si lo queremos para, bueno, entenderlo de una mejor manera y ver cuál quedó como máximo permisible, pues simplemente se coloca el igual. Y tenemos, bueno, el mínimo permisible, que es de 3 kilogramos. Este no cambia, es un valor ya dado. Y bueno, vemos que cumpla. Si A es menor que es A, bueno, el A es la multiplicación de la cuantía horizontal por el esfuerzo de fluencia del acero. Si A es menor que el mínimo, entonces no cumple. También así como si la A es mayor que el máximo, no cumple. Sin embargo, si esas condiciones no se dan, entonces el acero cumple con respecto a su cuantía, ¿sí? En este caso la revisión cumple. Bien. Bueno, también tenemos la revisión de las separaciones. Tenemos una máxima permisible de 450 milímetros o 45 centímetros. Y una segunda condición máxima que es de 4 por la separación de cada helada, que en este caso son 52 centímetros. La mínima entre ellas dos va a ser la que rija, en este caso de 45. Y tenemos una separación de 39 centímetros. Entonces cumple nuestra revisión, ¿sí? Entonces, si se fijan, estas formas de programar la hoja de cálculo nos sirven mucho, y más si son visualmente muy agradables. Es decir, si nosotros podemos ir leyendo todas las variables, todos los datos que ya introducimos en un pasado, podemos ver y entender de una mejor manera la hoja de cálculo. Bien, ahora tenemos la resistencia por refuerzo horizontal. Hay que ver que ya con la varilla el muro resista. Entonces aquí me pide ciertos parámetros muy específicos. Es una fórmula algo larga, pero bueno, es algo tedioso si no tienes esto, la verdad. Es algo sumamente tedioso si no tienes esto. Y al programarlo también se vuelve tedioso, pero ya teniéndolo, pues bueno, facilita mucho. Para estas variables, que es el K subíndice O, perdón, subíndice 0, el K subíndice 1, letra griega que significa, bueno, se lee como eta S, eta subíndice S, ¿cómo sabemos qué es cada una? Porque es importante
colocar sí la fórmula, sí, y programarlo también es importante, pero también es importante saber qué estamos colocando, o sea, a qué se refiere este eta, a qué se refiere el K subíndice 0, esta alfa, ¿qué nos quieren decir? Entonces, para saber qué quiere decir cada cosa, nos vamos a la CNTC y casi al inicio, en la página 6, bueno, 6 en PDF, nos dice todo lo que es cada variable. En este caso, por ejemplo, si queremos buscar el K subíndice 0, está por orden alfabético. Aquí está, es un factor para determinar la resistencia a fuerza cortante de la mampostería que depende de la relación de aspecto. Y el K subíndice 1 es muy similar, pero depende únicamente de la cuantía de refuerzo, ¿sí? Entonces ya tenemos más o menos qué nos quiere decir, o más o menos qué va a contemplar cada fórmula. Por ejemplo, el subíndice O tiene que involucrar quizás H entre L o alguna relación de esto, como es el caso, ¿sí? H entre L es menor a 1, K subíndice 0 es 1.3. Si H entre L es mayor a 1.5, entonces K subíndice 0 es igual a 1, ¿sí? Ahora tenemos el alfa, que es factor de reducción de la resistencia a fuerza cortante. Regresamos a donde estábamos en las fórmulas. Y aquí ya nos da el valor de alfa directo, sin hacer ninguna fórmula ni sacarlo de otra condición. Alfa nos dice que es igual a 0.45 megapascales, donde únicamente la unidad está elevado a la menos 1 o a la inversa, ¿sí? No toda la unidad está elevado a la menos 1, únicamente las unidades, ¿sí? Entonces es lo mismo que yo aquí, introduzco mi valor de alfa, que es un factor de reducción de resistencia a fuerza cortante, y es todo lo que hago, ¿sí? O sea, no necesito manejar ahí las unidades ni moverle algo más, simplemente hacer lo que me menciona la normativa. Tenemos el K subíndice 1, que depende de esta alfa, que depende del esfuerzo afluencial a 0 y de la cuantía horizontal. Y tenemos, bueno, hay que verificar que esta cuantía pase. ¿Por qué hay que verificarla? Bueno, porque aquí me dice, aquí dice, cuando el valor de el rho horizontal por la fuerza horizontal del acero sea mayor que 0.1, el valor de eta S se multiplicará por este factor, ¿sí? Es por eso que yo aquí hago 1 menos todo lo que sigue. Aquí está. El valor de K subíndice 1 no será menor que 1 sobre y todo el valor. 1 menos y todo esto, ¿no? Es por eso que yo hago esta revisión, ¿sí? No la dejo pasar, o sea, obviamente antes de esto tuve que haber leído toda la normativa y ver qué me solicita, qué revisiones tengo que hacer, qué tiene que cumplir y posteriormente programar, que fue lo que hice al inicio, ¿sí? Aquí se programa, ¿sí? ¿Cuál K subíndice 1 voy a considerar? Bueno, pues el que sea mayor o menor que cierto parámetro, ¿sí? Entonces K subíndice 1 es igual a 0.887. Bien, tenemos el factor eta, que es un factor parcial de eficiencia que depende de la resistencia a compresión de la mampostería. Igual, de la misma manera, si queremos saber, bueno, ya lo dije, pero si queremos saber específicamente qué significa ese eta S, vamos a la nomenclatura y la buscamos. Una eta. Aquí está, eta S, factor parcial de eficiencia del refuerzo horizontal, que depende de la resistencia a compresión de la mampostería. Eta S. ¿Sí? Ahí mismo en la CNTC nos da las fórmulas que tenemos que manejar. Aquí está mi eta S, 0.5 si se cumple esto y 0.55 si se cumple esto. Únicamente está involucrado el F'M. Aquí está. Ya está programado, entonces no tenemos que hacer absolutamente nada más, ¿sí? Si F'M es mayor a 9, entonces eta S a 90 kilogramos por centímetro cuadrado, eta S 0.75. Pero si es menor, entonces 0.55. Como tenemos un F'M de... no recuerdo. Lo que podemos hacer es, para recordarlo rápido, colocamos F'M, kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 45, entonces nos cumple esta condición. ¿Qué pasaría si yo tengo un F'M diferente? Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a suponer que tenemos, exagerando, de 120 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pues automáticamente nos cambia nuestra eta S a 0.75.
Es la ventaja de tenerla programada. Bien, ahora otro factor que hay que destacar, ya que tenemos todos los demás parámetros, es el detalle. Bueno, porque aquí lo volví a calcular. Ok, ya. Sí, lo volví a calcular porque aquí nos dice, bueno, lo que leía anteriormente, que se tiene que cumplir esta condición. Si no se cumple, entonces se multiplicará por esta otra, ¿sí? Que fue lo que está aquí programado, ¿sí? Hay algunos tips muy importantes que hay que seguir al momento de programar estas cuestiones. Simplemente el acomodo de cuál va arriba y cuál va abajo, o cuál poner primero y cuál poner después, es muy importante para que el programa los considere. Eso lo veremos ya en el curso, ya muy específicamente. Vamos a ir leyendo las NTC, vamos a ir viendo el programa a la par, de forma, de la aplicación como tal. Ahorita únicamente es meramente explicativo y ver cómo está funcionando. Bueno, ya tenemos el eta S. Ahora vamos a utilizar, a calcular únicamente el eta sin el subíndice S, y tenemos el factor de eficiencia de refuerzo horizontal y tiene esta fórmula, ¿sí? Lo calculamos, aquí no lo pide, el eta se calcula con todo esto, es la referencia 5.4.5. Y bueno, posteriormente ya podemos calcular nuestra resistencia del acero a la carga cortante, ¿sí? Aquí la calculamos, VSR, FR por el eta, por la cantidad del acero, por el esfuerzo de fluencia y su área transversal, ¿sí? Tal como lo marca el 5.4.4. Ya no coloqué aquí la referencia porque anteriormente ya la había puesto. La obtenemos y luego tenemos una fuerza cortante de resistencia total, que es la suma del que tenemos de mampostería más esta que obtuvimos del acero. Nos da una resistencia de 13.745.8 kilogramos fuerza. Aquí tengo igual misma condición y comparándola contra VU, recordando cuánto tenemos de VU. Aquí es 9 puntos, bueno, se ve muy punto. Y vamos a ponerlo ahí en decimales, 9.850. Obviamente es menor, por lo tanto cumple, ¿sí? Entonces aquí la revisión ya nos cumplió y ya es suficiente. Es suficiente esa mampostería, ese tipo de mampostería, ese tipo de pieza, y es suficiente ese tipo de acero. Y asimismo su acomodo, las hiladas, bueno, la separación entre las hiladas y el número de varillas que colocamos. Si queremos saber más acerca de cuánta varilla podemos colocar, qué diámetros, los recubrimientos, porque también especifica algunos recubrimientos, nos vamos a nuestras NTC y bueno, en lo que es el detallado de refuerzo, que es la figura 1.3, ahí menciona la separación de las varillas, todo el detallado. Bueno, aunque este es únicamente para mampostería confinada, necesitaríamos ver el apartado de mampostería reforzada interiormente y ver cuáles son las separaciones. Aquí tengo es la figura 6.1.1, que son los requisitos para mampostería con refuerzo interior, ¿sí? Ahí nos menciona las separaciones, a cuánto debe ir y cuánto acero podemos colocar en estos elementos. Bien, entonces ya teniendo esta revisión y que cumple, vamos a pasar ahora a la verificación a compresión y flexocompresión en el plano del muro. Se realiza, la verificación a compresión y flexocompresión en el plano del muro, donde tenemos un factor de resistencia de 0.6 de acuerdo a esta referencia. Y bueno, vamos a empezar a determinar cómo el apoyo en este caso del muro o de la losa sobre el muro afecta en cuestión del momento. No va a afectar directamente el momento, pero sí va a afectar a un factor de excentricidad que vamos a calcular más adelante. Bien, existen dos tipos de excentricidades. Existe el que es el espesor, la excentricidad accidental, que aquí lo menciona. Aquí nos dice la excentricidad total es la excentricidad calculada más una excentricidad accidental que se tomará igual a T en T24. Entonces, aquí el T corresponde al espesor del muro.
tenemos una B igual a 12. Esta B corresponde a la distancia del apoyo de la losa sobre el muro. En este caso, la T es igual a la B. Más sin embargo, puede que esta B sea menor. ¿Qué pasa cuando es menor? Bueno, esa excentricidad cambia. La excentricidad calculada también va a cambiar. Y nuestro bloque de esfuerzos no va a ser de esta manera, va a ser de otra manera, ya que está la losa sobrepuesta completamente en el muro. La excentricidad calculada la sacamos de la fórmula que dice aquí. Dice la S, o excentricidad calculada, se toma como un espesor entre 2 menos el soporte o la distancia que está soportada la losa sobre el muro entre 3. ¿Sí? Ya calculamos aquí y nuestra excentricidad total es la suma de estas dos excentricidades. Ahora tenemos nuestro factor de altura efectiva del muro. También la sacamos aquí, valor de K, donde dice que K es igual a 2 para muros sin restricciones al desplazamiento lateral, igual a 1 cuando son muros con extremos, cuando los muros extremos se apoyan en losas, y 0.8 para muros limitados para losas continuas. ¿Sí? Depende también mucho de lo que está en esta figura representada. En este caso nos corresponde K igual a 1. Igual, como pueden ver, estos valores están con un color naranja. Y tenemos nuestro ancho de castillo, que es de 20 centímetros, que es como lo habíamos mencionado anteriormente. La longitud para efecto de restricción es la L', es la distancia que va a haber de la longitud total menos yo resté el ancho del castillo. En este caso puede ser menos 2 veces el ancho del castillo entre 2. Pero pues obviamente no, para no poner esa fórmula, solamente resto una vez el castillo. Nos da una longitud prima de 310 centímetros. Tenemos un factor de excentricidad de acuerdo a las NTC 3.2.3. Aquí es importante, bueno, si queremos dar una 3.2.3. Sí, es este que está aquí. Aquí es importante mencionar que este factor de excentricidad depende de qué estamos utilizando. Porque, por ejemplo, si no queremos, bueno, no es que no queramos, si no se cumplen ciertas condiciones, nosotros podemos tomar un factor de excentricidad igual a 0.7 para muros interiores o 0.6 para muros extremos. ¿Sí? Pero, dice, para ambos casos se deberá cumplir simultáneamente ¿qué? Estas condiciones. ¿Sí? Y luego dice, inciso B, cuando no cumplan las condiciones del inciso 3.2.3 A, el factor de reducción por excentricidad y esbeltez se determinará como el menor entre el que se especifica en el inciso que sigue y el que se obtiene con la ecuación siguiente. Entonces tenemos este factor de excentricidad y tenemos este otro factor de excentricidad. Entonces, es importante ver qué nos dice también cuándo cumplir una condición y cuándo cumplir otra. Es lo que les mencionaba acerca del muro extremo y muro interior. Aquí es donde afectaría. Obviamente aquí, ya haciendo análisis anteriormente, cumple con el inciso B y bueno, por eso se utiliza la fórmula al final. Esta fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Que son, dice, efectos de restricciones a las deformaciones laterales. Dice, en el caso en el que el muro se considere que esté ligado a muros transversales o contrafuertes, a columnas o castillos que cumplan con la sección 5.1 y que restrijan su deformación lateral, como lo es nuestro caso. ¿Sí? Por eso se consideró esta fórmula. Más sin embargo, es importante analizar cada uno de los incisos y los puntos y qué nos está diciendo cada uno de ellos. Algunas veces, por facilidad o para hacerlo más rápido, consideramos el inciso A siempre y cuando se cumplan simultáneamente estas tres condiciones. ¿Sí? En el curso que vamos a ofrecer, vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos puntos y cuándo tomarlos y cuándo no. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo esos valores, ya tenemos la L', sacamos nuestro factor de excentricidad con esta fórmula, ¿sí? Que está colocada aquí. Tiene una condicional que si es menor a 0.9, tiene que ser menor a 0.9, ¿sí? Entonces, como es 0.9, es 0.865, se considera ese valor, o sea, si nos tomamos aquí igual aquí,
es lo que nos da en nuestra fórmula, ¿sí? Considera ese valor y queda como nuestro factor de excentricidad. Ahora bien, tenemos las propiedades de los castillos. Tenemos una resistencia al concreto de F'C de 150. Tenemos una resistencia del acero de 4200. La base del castillo es de 12 centímetros, como ya lo habíamos estipulado. El ancho del castillo no lo pongo en este color porque ya lo había colocado anteriormente. Es de 20 centímetros. Y tenemos un área de acero mínimo en castillos, con referencia a este inciso 6.1.3. Esa es su fórmula. Necesitamos el F'C, el Fy y las dimensiones del castillo. Nos da que el acero mínimo es de 1.714. Vamos a utilizar aquí vamos a acomodar esto. Varilla número 3, ¿sí? El área de la varilla número 3 es de 0.713 centímetros cuadrados y la cantidad de varillas son 4 varillas. Esas 4 varillas son meramente por construcción. Se ponen normalmente en las esquinas y normalmente con esto cumple. Con castillos tipo Armex cumple con el acero mínimo. Ya lo vamos a ver. El área real de acero a colocar es el área de la varilla. Ya la sacamos. Pues el número de varillas es 2.85. ¿Sí? Es mayor que el mínimo. Entonces es suficiente esta área. Podemos utilizarla. La cantidad de castillos son 2 castillos. Y el cálculo de carga resistente es este. La referencia 6.3.1. Vamos a esa referencia. Aquí está. La resistencia a compresión de mampostería con refuerzo interior. Dice la carga resistente, PR se calculará como. Y aquí está la respectiva fórmula. ¿Sí? FR. A ver, perdón, creo que sí es esta. FR por FE. Por F'M. Ajá, así es. Más. Así es, está correcta. Pero, bueno, creo que aquí nos falta. Así es, nos faltaría hacer esta revisión. ¿Sí? Nos faltaría revisar esta. ¿Cómo lo revisamos? Bien, lo voy a hacer aquí mismo. Entonces podemos poner PR.condición 1 va a ser igual a 1.25 por FR por FE, que ya lo tengo aquí. FR por FE por F'M por el área transversal. ¿Sí? Nos da 115.594 kilogramos. ¿Sí? Esto le damos igual. Lo revisamos. Bueno, aquí se va a amontonar todo. Entonces, para que no se amontone, agarro esta parte, le doy igual, kilogramo fuerza. Y le damos intro, ¿sí? Para separarlo y decimal. Es de 104.900.37 kilogramos fuerza, ¿sí? Esta es menor que esta, entonces la condición cumple. No la revisé, se me pasó por algún motivo, pero había que revisarla como quiera y meterla dentro de esta condición y ver cuál es la mínima. Por ejemplo, en este caso, pues obviamente se va a considerar esa. Es la mínima entre, ponemos PR y PR condición 1. Y ahí nos da la mínima de las dos. Esa va a ser nuestra PR que vamos a revisar. Va a quedar exactamente igual que la que teníamos. Y obviamente la condición cumple. Bien, ahora vamos a hacer la revisión a flexocompresión del muro. Tenemos nuestra carga última, que es de 10.070. Esta ya la teníamos anteriormente colocada. Es el que ingresamos del análisis. Y va a ser por el método optativo. Existen dos tipos de métodos, el método general y el optativo. El general, ¿qué implica? Este implica que la resistencia a flexión es pura o flexocompresión en el plano del muro. Es decir, que únicamente este efecto está atacando el muro. Y tiene elementos extremos o internos que se calcularán con base a la hipótesis estipuladas en el inciso que ya vimos de 3.1.6. Y la resistencia de diseño se obtendrá afectando la resistencia por el factor de resistencia indicado en el mismo inciso del capítulo, bueno, de la parte 3. Mientras que el método optativo se utiliza para muros con barras longitudinales colocados simétricamente en sus castillos extremos. Sean extremos o internos, las fórmulas simplificadas son las siguientes.
¿sí? Entonces, esta, da valores más aproximados y conservadores, como aquí mismo lo dice, para los momentos fraccionantes resistentes de diseño. Entonces, con base a este método, vamos a calcular la resistencia flexo-compresión. Sacamos la distancia entre los centroides de aceros colocados, que es el D', que es el que había colocado también en la imagen. Esta D', ¿qué implica? Vamos otra vez. Es la distancia que hay de los centroides de los castillos. Bueno, la distancia que hay entre centroide y centroide de cada uno de los castillos. En este caso es de 310 centímetros. ¿Sí? 310 centímetros. Tenemos una resistencia a flexión del muro, MO. ¿Cómo se calcula ese MO? Bueno, con base a este capítulo, que es el número 5 de la CNTC, para mampostería, tenemos que nuestro MO es igual al área de acero por esfuerzo fluencia de los castillos por la D'. Ya tenemos todos esos valores y bueno, hay que modificar ese momento, esa resistencia a flexión del muro que obtenemos. Tenemos un factor de resistencia, ¿sí? Aquí tenemos factor de resistencia tomará igual a 0.8 si cumple esta condición e igual a 0.6 en caso contrario. Se lo calcula y bueno, también se tiene la distancia entre el centroide del acero de tensión a la fibra más alejada de compresión. Es algo muy similar al acero, perdón, al concreto reforzado, al peralte efectivo. Más sin embargo, aquí no se le llama peralte efectivo. Y tenemos nuestro momento resistente. Nuestro momento resistente se calcula con base a esta condición. Tenemos dos condiciones dependiendo de la PU, ¿sí? Que es la carga última, y la carga resistente. ¿Qué fue la carga resistente o de dónde la sacamos? Bien, esa la voy a poner aquí. PR, kilogramo fuerza. ¿Sí? Esa PR fue la que obtuvimos anteriormente, que es esta. ¿Sí? Esa es la que estamos considerando. ¿Sí? Fue la mínima entre las dos condiciones y esa es la que vamos a utilizar y es la que entra dentro de esta condición. Considerando estas, la que cumple, ¿cómo podemos revisar cuál utilizó o cuál no? Bueno, pues simplemente agarramos esta parte de la fórmula, le damos igual, kilogramo fuerza por metro y da 39.355. Esa fue la que considero. Si nosotros agarramos esta otra, damos aquí, damos igual, kilogramo fuerza por metro. Vamos a ver esto para que no se empalme. Y esta es de 85.775. ¿Sí? Entonces, está considerando esta fórmula, ¿verdad? Es la que agarra como momento resistente. Y obviamente el momento resistente es mayor que el momento último. Por lo tanto, nuestro muro cumple ante la flexocompresión. ¿Sí? Entonces, esto ya lo puedo acomodar un poquito aquí arribita. Y listo. ¿Sí? Bueno, entonces, a grandes rasgos, aquí ya tenemos nuestra pequeña memoria o nuestra pequeña hoja de cálculo, donde podemos revisar muros confinados con refuerzo interior, únicamente horizontal, bajo diferentes condiciones. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Bueno, esto es un ejemplo, como lo comenté en un inicio, tomado del libro del SMIE, de edificaciones de mampostería. Más sin embargo, sería necesario todavía hacer un análisis más profundo, principalmente en los factores que se están considerando. Hay algunos incisos que pues hay que tomarlos propiamente bajo las condiciones que esté trabajando nuestro muro, o bajo las condiciones que hayamos hecho nuestro modelo matemático, y sobre esas condiciones pues se van a tomar ciertos parámetros. Entonces hay que hacer todavía un pequeño análisis más a profundidad de cada paso. Más sin embargo, esto es un ejemplo muy claro de que te queda muy fácil de entender cada uno de los pasos. Es más fácil utilizar y seguir cada uno de las revisiones que se hace uno dentro de los diferentes elementos estructurales. Y considero que es muy importante que enseñen esto en la vida universitaria. Para muchas aplicaciones, como lo comento, no solamente sirve para mampostería y no solamente sirve para ingeniería estructural,
sino para todas las demás ramas de la ingeniería civil que también son sumamente importantes, y que invito a todos a empezar a conocer este tipo de programas. Este es el MATCAD. Existen otros, existe por ejemplo el SMAT, que es algo muy similar, o más, es meramente lo mismo, pero los formatos son un poco diferentes, ¿sí? La forma de trabajar es un poquito diferente, pero a fin de cuentas es lo mismo. Sirve para hacer hojas de cálculo, memorias de cálculo. Pero bueno, yo personalmente escojo más, o me gusta más utilizar ese tipo o este software. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, que esto fuera ya un entregable final, podemos quitar nuestra cuadrícula y podremos guardarlo como PDF, para usarlo en algún ejemplo formal o en alguna actividad académica donde tengamos que entregar pues esta memoria, ¿no? Vamos a ponerle aquí prueba 1. Lo guardamos. Vamos directamente, aquí está. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, tiene una muy buena presentación. Ya esto va al entregable. Lo utilizamos ya para hacer una firma, para entregarlo como evidencia, no sé. ¿Sí? Entonces tiene muy buena presentación. Lo podemos cambiar muchas cosas. Y bueno, pues sin más por el momento, como les comento, estamos trabajando sobre un curso donde contemple principalmente el uso del software desde las cosas básicas, las herramientas, el uso de unidades, el uso de diferentes tipos de programación que va a ser cosas básicas de cuestión de programación. También se pueden hacer gráficas de interacción, gráficas en 3D, y eso también nos ayuda en otros tipos de análisis. Dentro de la vida universitaria yo entregué muchos ejemplos en este programa, y verdaderamente que a los profes pues les gusta mucho que aparte de que tengan muy buena información, pues tenga buena presentación, ¿no? Que a fin de cuentas eso es lo que también vende mucho la presentación, cómo entregamos nuestro trabajo y la calidad que le damos a cada uno de ellos. Bueno, sin más por el momento, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Voy a compartir aquí en la parte de abajo de este video. Voy a compartir mi Instagram y ahí las NTC y algunas referencias que he utilizado. Y también el catálogo de Nova Ceramic que utilicé. En caso de que tengan alguna duda, algún comentario, con todo gusto estoy abierto a sus comentarios, sus dudas, aclaraciones, y espero les guste. Saludos a todos.